siempre la tendencia fue acudir a ellos. No solo a ellos, sino también a veces a los tíos. Tengo muchos tíos todavía que rondan ahí los 80 y los 90, ¿no? Y creo que va todavía sobre lo que mencionabas al inicio, eso de la sabiduría no tiene edad, ¿no? Nosotros encontramos, nos sorprendemos a ver muchos jóvenes con un grado de sabiduría inesperado, ¿no? Y lo que siempre vemos en los adultos es, creo que la experiencia. Por la experiencia pensamos que ellos son los más sabios, ¿no? Y por ende siempre recurrimos a ellos cuando necesitamos esta consulta de estas cosas, ¿no? Así que siempre tendemos a ir hacia las personas mayores, ¿no? A buscar lo que es la consulta, la guía. Así es, Melitón, recurrimos a nuestros padres. Imagínense la antigüedad de esta historia que nos da esa gran enseñanza. Puede ser una figura paterna o materna, no necesariamente papá o mamá, es quien represente esa figura, es decir, alguien que con nosotros confiamos bastante para pedir esa orientación. Bienvenida, Zoraida, buenas tardes. Estamos en la parte cuando Gilgamesh y Enkidu se dirigen al templo de la diosa a pedirle orientación sobre su próximo viaje en la búsqueda del monstruo un baba que vivía en el bosque de los cedros. Estamos en la tablilla número 3. ¿A alguien más le gustaría dar su opinión sobre lo que estábamos conversando, sobre cuando tienen una necesidad, a quién acuden ustedes? Bueno, para buscar como esa luz, como esa respuesta. Bueno, lo normal siempre es como buscar a los padres, pero cuando no vives con ellos, cuando ya no están, nos toca como buscar a veces ese instinto, ¿no? O ese marco de referencia que uno siente a veces admiración. Por lo menos mucha gente recurre a la parte religiosa, a esa divinidad. En otro caso que crean en otras cosas, pues recurren a eso. En mi caso personal, me toca hacer la tarea sola. Y bueno, que si me equivoco, me toca aprender en el camino y el camino me dice si me equivoqué, como tantas veces, como soy ser humano, me he equivocado muchas veces, muchas, y seguiré equivocándome. Pero bueno, uno recurre siempre a esa persona de confianza, ¿no? Un amigo, una persona que, no a veces que tenga tanta amistad, pero una persona que sabe que te va a dar un consejo por lo menos sincero, ¿no? Más que nada, y eso es lo que importa. Porque a veces hay a veces situaciones en la vida que no da tiempo como para tanta reflexión, porque son cosas que necesitas resolver en el momento, pero es bueno siempre buscar esa sapiencia en alguien que uno se sienta por lo menos sincero o cómodo. No sé si eso va por la línea de lo que estaba mencionando. Sí, claro que sí, porque yo les decía que Enkidu conocía muy bien el camino, desde Uruk hasta el bosque de los cedros. Es decir, el conocimiento estaba, pero aún así, a pesar del conocimiento, buscaron una guía de un ser para ellos superior, al menos para Gilgamesh, que es su madre y a la vez es la diosa una de las diosas de la ciudad. Esto me hace pensar bastante que a veces, usualmente, en nuestro mundo que es muy complejo, tendemos a confiar mucho en nosotros, en nosotros mismos, y de repente no pedir el apoyo o la opinión de las otras personas. Y eso me hace pensar bastante que mire lo didáctico que son estas obras, a pesar que habla de dioses, de monstruos, y a pesar que está incompleta, la cantidad de enseñanza que ha viajado en el tiempo hasta nosotros. Yo creo que es muy, muy, muy valioso. Hasta el momento estamos en el punto donde ellos van a iniciar su viaje. Entonces, la parte del viaje está perdida de la historia, no está incluida en las tablillas, está rasgada, no está contenida. De allí salta entonces a la tablilla número 4, en donde ellos llegan a la entrada de este bosque, estamos hablando del bosque de los cedros. Debido a una lucha, Enkidu enferma
Y Gilgamesh, en medio de esa enfermedad, de que él se siente mal y que no tiene fuerza, Gilgamesh le dice esta frase, que deberías no pensar en la muerte. La pregunta que quiero someter al debate es que nosotros solemos recordar nuestra mortalidad cuando estamos enfermos. ¿Creen ustedes que este consejo que le da Gilgamesh a Enkidu en no pensar en la muerte es positivo mientras está enfermo? Me gustaría dar mi pequeña opinión antes de darle el paso a ustedes. Yo acabo de pasar el COVID-19 la semana pasada. Fueron mis últimos días, por eso que estaba tosiendo bastante en la última reunión. Y en esta situación que se encuentra Enkidu, que él está enfermo, que él dice que no tiene fuerzas, las personas que han experimentado el COVID saben que esto le quita la fuerza a uno. Y Gilgamesh le dice, no pienses en la muerte. Y parece un mensaje en una botella para mí, porque sí pensé en la muerte, y no solo en la muerte mía, sino en la muerte de algún ser querido, porque la enfermedad nos recuerda que somos mortales. Pero ¿por qué nos cuesta recordar nuestra mortalidad todos los días a pesar de que estemos de nuestra salud? Entonces, ¿debemos pensar en nuestra mortalidad siempre o solamente cuando estamos enfermos? ¿Qué dicen ustedes? Yo hice un aforismo en estos días, Adelante, pero adelante. lo que no me conocen, yo hago aforismo, que la gente le dice frase, pero no son frases. Uh-huh. De que no es el temor a la muerte lo que nos debe preocupar, sino perder lo que no hemos recuperado en vida. Y este es un aforismo muy, muy profundo, porque dice, no es el temor a la muerte lo que nos debe preocupar, porque la muerte es una situación normal, es otro ciclo más que se cumple en la vida. Y termino cerrando el aforismo diciendo, es el miedo a no recuperar lo que no, a perder lo que no hemos recuperado en vida. O sea, yo creo que el temor de la muerte, y me gustó mucho cuando hice este aforismo, me reí, porque constantemente pensamos en la muerte. Yo hace muchos años tuve un accidente en un expreso, un Panamá Colón, hace muchos años cuando yo jugaba voleibol de playa, cuando estaba en forma, y venía yo de Coronado. Lo cuento porque es así, lo viví y tú acabas de pasar por esa experiencia. Cuando ya llegando, yo soy de Colón, cuando ya llegando, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Cuando llegando a Sabanitas, el expreso iba en una curva y delante iba una mula que no tenía luces atrás. Y cuando ya el expreso vino a ver, tenía la mula encima y tiró para el fondo, para la derecha, pensando que era una, ¿cómo se llama? Es una cuneta, no sé cómo es que se dice eso, y lo que era un barranco. Y allá va Zoraida Cotaré y dimos vuelta y pensé en ese momento en la muerte. Yo podía tener como 20 y pico de años. Y tomo esto de nuevo con el COVID porque todos los días pienso en eso. Pienso y uno quiere dejar todo listo, un seguro de vida, todo. Pero al final hay cosas que no puedes recuperar porque están fuera de ti. Hay personas que no puedes recuperar, que te amen, que estén a tu lado o perdonar todo. Entonces nos queda es como pensar cómo yo me quiero ir, ¿no? Cómo yo me quiero ir. Hay personas que no les gusta cuando yo digo, yo no le tengo miedo a la muerte, en realidad no. Porque pues ya yo considero que he hecho todo lo que he podido hacer humanamente en mi vida. Pero siempre está ese miedo en el fondo de querer hacer más o que no estoy preparada para la muerte. Sin embargo, la pregunta de qué haces, creo que sí, hay que pensar en esa muerte, pero no ver la muerte como un temor, ¿no? Sino tomarlo como el aprendizaje que dije, o sea, es el miedo a no recuperar lo que tenemos ahí frente a nosotros. Ahorita estamos todos en el aquí, ahora, presente, y recuperar eso, no esperar ese momento de la muerte para querer hacer, porque no va a haber tiempo a lo mejor para hacer todo lo que está pendiente. Y pues le compartí ese aforismo, esa reflexión, y con eso cierro mi tema de por qué sí hay que pensar en la muerte como, pero del miedo de no tenerle miedo, sino vivir una vida como a conciencia, ¿no? Presente.
Gracias, Soraya. En su introducción dijo algo muy poderoso. Usted dijo, la muerte es algo normal. Y creo que aquí viene parte de ese aprendizaje que tuvimos el año pasado con estudiando la obra El arco y la lira de Octavio Paz, en donde él decía que los occidentales, nosotros acá, estamos en desventaja ante los orientales en muchas cosas, porque al ser la filosofía de allá un poco más profunda, en ámbitos más humanos, por así decirlo, el propósito de la vida, la muerte y muchas otras cosas, esos temas son del día a día para ellos, lo cual para nosotros acá en Occidente se ha perdido. Nuestro día a día son las redes sociales, la televisión y lo que dicen allí. Eso es todo lo que para nosotros es en nuestro día a día. Los simbolismos de la vida y de la muerte son mucho más fuertes allá que acá. Entonces, sí, la muerte es algo muy normal. Más seguro es morirse que nacer, dice mi mamá. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión sobre este consejo que le da Gilgamesh a Enkidu sobre no pensar en la muerte cuando está en su momento de enfermedad? Bueno, Sí, adelante, le escuchamos. eh, hay algo que hay que tomar en cuenta y puntualmente, ¿qué pasaba con Gilgamesh ante la situación de la muerte? Aquí es importante recordar lo que venimos planteando desde un principio, ¿no? Uh-huh. Él venía preocupado, para él esto era un misterio, o sea, él quería incluso, literalmente hablando, acabar con la muerte misma. Él quería que ya la muerte no existiera, ¿no? Él tenía esto en mente porque de hecho, desde que yo supe por primera vez de Gilgamesh, en su primera información que yo tengo de esta historia, el fundamento de él era esa búsqueda de la inmortalidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos este personaje, no pienses en la muerte. Por supuesto que estamos hablando, en el caso de él puntualmente, es algo que a él lo trauma. O sea, para él es un trauma. Y ante ser un trauma para él y que ha tenido efectos en su vida, porque creo que fue una pareja que se le muere, y él se enamora, algo así, no recuerdo ahorita muy bien, pero él pierde un amor, él pierde a alguien, bueno, y el amigo, este amigo también lo pierde, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, ante esta situación, él cree que el pensar en esa misma situación es lo que le va a dar como más poder, y es precisamente lo que él quiere, que esta situación, esta experiencia no tenga tanto poder. Entonces a veces pensamos, porque ahí es donde entramos también en esto que puede ser muy filosófico y en muchos casos hasta religioso, que la palabra tiene poder, el pensamiento tiene poder. Entonces, claro, no pienses en eso para que estas cosas no se den. Puedo yo estar equivocado, pero pienso que en el caso de Gilgamesh, que venía con ese trauma, con ese misterio, tal vez él lo que estaba buscando era darle ese sitial que estaba teniendo y que podía presentarse en la vida de su amigo en ese momento. Así es, Alan, gracias por recordarnos que el propósito de la obra es precisamente la búsqueda de la inmortalidad, y claro que sí, se relaciona bastante con este consejo que le da Gilgamesh a su amigo Enkidu. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión antes de pasar a la siguiente tablilla? Yo. Adelante, Silka, gracias por participar. Buenas noches. Hola. En estos días arreglando mi cuarto, en mi desorden me doy cuenta de que, wow, si algún día me voy, porque me tengo que ir, ¿quién sabe encontrar dónde están cada una de mis cosas? Y eso me llenó, eso me llevó a poner en orden varias cosas, porque el día de mañana no es prometido para nadie. Entonces uno tiene que ir como que organizando las cosas, mis papeles, mis documentos. Y un día llamé a mi hermana y le dije, si yo llego a faltar, en este maletín negro están las cosas más importantes de mi vida. Aquí está mi seguro, mis papeles de la casa, esto y lo otro. Y eso me llevaba a pensar en que uno tiene que estar preparado para ese momento, porque uno no se prepara para eso. Y es lo más natural, como dice la señora Soraya, es lo más natural, es lo que nos va a pasar a todos, y uno tiene que estar preparado para ese momento. Yo no es que le tema tanto a la muerte, sino siempre pienso en la forma
de morir. Siempre yo le digo, le pido a Dios que no sea en una enfermedad traumática ni mucho tiempo, porque no solo sufre uno, sino los familiares también. Ese es el detalle que a mí siempre me lleva a pensar y que me da algo de temor. No a la muerte en sí, sino a la forma o la manera de morir. Es así. Muchas gracias, Silka. Sí, así mismo es. Nosotros no pensamos en nuestra cotidianidad sobre la muerte, pero como usted dijo, ¿no? Es algo que está presente siempre, en cualquier momento. Y yo creo que en el fondo reside más bien es como una necesidad de aceptación en vez de un temor. Le decía en estos días a mi mamá, mi mamá también estaba malita, yo le decía, mamá, ¿por qué usted se preocupa antes de leer esto? Yo le decía, ¿por qué usted se preocupa por la muerte? Si la muerte es para los que quedan vivos, el que se muere se liberó de esta cuestión y vaya para allá, y los que nos quedamos acá tenemos que ver cómo afrontamos la muerte de ese ser querido. El que murió, murió. Los que tenemos que luchar contra eso somos nosotros. Y sí, yo también le di la contraseña, por lo menos de mi computadora, porque es donde tengo todos mis poemas, todo lo que para mí es mi mayor valor son mis escritos. Y ese legado, alguien tiene que continuarlo o ver qué hace con eso, pero sí, hay que prepararnos y por lo menos pensar un poquito más en nuestra mortalidad, cada uno de nosotros. Blanca, ¿le gustaría decir algo antes de pasar a la siguiente tablilla? ¿O Lucho? Sí, buenas noches. Sí, en el caso de Buenas noches. Gilgamesh más que nada era así, como yo lo sentí así como obviamente el desviar a la muerte, como ya lo mencionaron, para no anticipar esos pensamientos, desviándolo, que obviamente es una realidad inevitable, que como ya lo sabemos, pero más que nada es desviar, es como cuando uno en realidad, como dice clásicamente los poetas, vamos a invocar a las musas, en ese caso es como quien no invoques a la muerte, en el caso de Gilgamesh. Y sí, en el caso de esto, de la muerte ya de forma como para cada persona, yo me imagino que va a depender de las diferentes situaciones en las que vivimos, porque por ejemplo Zoraida puso un ejemplo y siempre tengo un recuerdo, tuve un accidente, veníamos todos los profesores del colegio de la jornada de la tarde en un carro, yo no sé cómo le llaman ustedes, yo le llamo chivas gallineras, que vamos uno frente a los otros, y yo, o sea, pude ver donde venía un carro, justamente nos íbamos a chocar a toda velocidad y yo no sentí miedo. Mientras alguien gritó, yo sonreí. Y siempre tengo ese recuerdo de que ¿por qué sonreí? En lugar de que las otras personas gritaban, otras personas lloraban, yo sonreí. Cada uno tiene como un pensamiento distinto de la muerte, y haber experimentado esto y siempre escuchar lo contrario como que le preocupa, ¿no? Entonces tuve esta experiencia. No puedo decir que si de repente pienso en tener de repente una enfermedad como un cáncer, una enfermedad como esta, ya sí el pensamiento cambia. Así es. El padecer como tal. Estas historias que nos han contado son nuestras versiones modernas de esto que está ocurriendo acá. Estos encuentros cercanos con la muerte, o esta forma de afrontar la muerte, es prácticamente lo mismo, solo que con 4.500 años de diferencia. Entonces, pasemos a la tablilla 5. Esta tablilla inicia con un sueño que tiene Gilgamesh, donde ambos se suben a una montaña, y en ese sueño Gilgamesh ve que la montaña se derrumba. Él le cuenta el sueño a su compañero de viaje en Kidu, y este se lo traduce diciéndole que esa montaña representa al monstruo Umbaba, y que lo iban a derrotar. Era como una premonición sobre el futuro en cierta forma de simbolismo. Entonces, la muerte sigue siendo un tema recurrente, y los sueños vuelven a ser un tema recurrente. El tema de los sueños lo conversamos la semana pasada, donde habíamos dicho que para los antiguos era muy importante atender las cosas que veían durante el sueño, porque encontraban información y encontraban conocimientos necesarios para su vida. Entonces, se va acercando el momento del combate con este monstruo, y Gilgamesh invoca al dios Sol para que le ayude, y este dios, el dios Sol, que también se le llama en ocasiones el dios del cielo, le escucha y envía huracanes y vientos fuertes hacia Umbaba
y Humbaba es debilitado. Luego Humbaba, encontrándose ya casi derrotado, pide clemencia a Gilgamesh y Gilgamesh dice no mercy y le corta la cabeza. Este momento del combate está bastante resumido en la historia porque está bastante perdido, se han perdido ciertos textos. Pasamos entonces a la tablilla 6, donde ya regresa Gilgamesh con Enkidu. Entonces la diosa Ishtar, que es la diosa de la fertilidad, se fija en Gilgamesh basado en su apariencia, en su logro, es decir, Gilgamesh nuevamente es el macho alfa de la ciudad de Uruk, y Gilgamesh la rechaza y le hace un listado de todas las cosas malas que esta diosa ha hecho con sus amantes previos. Entonces, la diosa se molesta y se dirige a Anu, que es la deidad máxima, y se queja de Gilgamesh y le pide que la creación de un toro celeste, que es como un monstruo que le haga la contraria a Gilgamesh. Entonces, recordemos que la diosa Ishtar, que Gilgamesh acaba de rechazar, es la diosa de la fertilidad y es la que tiene que ver con las cosechas, los siembros, que los animales engorden y todas estas cosas. Entonces, Anu, que es el dios, sabe que si él crea este toro celeste para destruir a Gilgamesh, va a haber mucha pobreza y mucha destrucción en la tierra. Entonces, él le dice a la diosa que hará ese toro celeste si a cambio la diosa garantiza 7 años de buena comida, de animales que engorden, de lluvias y que todo marche bien, porque es la diosa de la fertilidad y en su panteón, esa es la que controla si los animales engordan o si las espigas crecen bien o si la lluvia cae en el momento que tiene que caer. Entonces, nuevamente viene la perspectiva divina a involucrarse con los elementos humanos. La pregunta de esta tablilla es, ¿por qué los antiguos, nuestros antepasados, ataban sus desdichas, es decir, la hambruna o lo que ocurriera, a las pasiones de los dioses? Porque esto es lo que están haciendo ellos aquí. Están otorgándole a los dioses ese poder de la sequía o del río crecido o que las vacas no sean muy fértiles a los dioses. Y lo asocian a un elemento tan común, digamos, tan humano, que es que Gilgamesh rechaza a la diosa de la fertilidad. Entonces, piensen en un momento por eso. El rey de Uruk, de esa ciudad-estado, le dice un montón de cosas a la diosa que la ofenden. Entonces, la diosa está lista para mandar lo que sea, que toda su ira sobre la ciudad de Uruk. Y esa manera mítica de explicar las cosas que nos ocurren en el día a día persiste desde ese entonces. Yo puedo escuchar en la calle personas que que expresan sus ideas de lo que les está ocurriendo o lo que le ocurre al país de una manera mítica, con una explicación mítica. Por ejemplo, hace unos años hubo un terremoto muy feo en Haití y cuando vi las noticias, los comentarios de las personas dicen es porque allí practican brujería y por eso Dios le mandó este terremoto, creo que fue de 9 o de 10, no, perdón, fue como de 8 en escala de Richter. Y le dice, fue por eso que les mandó, porque ellos practican mucha brujería. Encontramos siempre en los dioses una manera de justificar nuestras propias ideas y lo hacemos de una manera tan asombrosa y miren que desde la antigüedad se viene haciendo. ¿Por qué le ponemos a los dioses nuestras propias pasiones? Esa es la pregunta del debate. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, digo algo yo, pues. Adelante, hágalo usted, a ver. Porque bueno, voy a empezar diciendo, yo tengo una amiga que le acaban de declarar un cáncer, bueno, ya tiene un año, no es que se lo acaban de declarar, le acaban de declarar es que ya le queda poco tiempo. Y desde los 40 años que tenemos de conocernos, ella ha sido una buena amiga, una buena persona. Y en estos días atrás que hablaba con la mamá, que es bien fuerte, ella dice, yo no lloro, pero he llorado tanto
y que le he dicho, Dios mío, mi hija ha sido un ser tan bueno, ¿por qué le pasa eso? Y es lo que tú estás hablando aquí, estamos invocando días, ¿qué mal ha hecho mi hija para que le suceda eso? Creo que siempre en nuestras cosas personales buscamos qué hice mal, qué pecado he cometido, por qué viene el Dios contra mí, ¿no? Y eso acaba de suceder hace una semana, ¿no? Que la señora me dijo eso, ¿no? Y creo que va por ahí lo que estamos hablando acá de Gilgamesh y todo lo que cuenta de la historia, ¿no? O sea, siempre cuando las cosas nos pasan queremos hecho algo malo, ¿por qué hice esto? ¿Qué camino cogí para que fuera condenado o para que este mal me viniera a mí? Entonces creo que por ahí pudiera ir el comentario en base a lo que está sucediendo con Gilgamesh y los dioses, ¿no? Así es, Melitón. Ante todo lo siento mucho por su amiga. Ah, recordando lo que dijo Zoraida, la muerte es un asunto normal y es propio de la vida. Pero nosotros tenemos esa tendencia siempre a buscar explicaciones y a buscar razones, porque cuando nos encontramos en este mundo siempre queremos explicarlo. Nuestra conciencia es eso, tratar de darle forma al mundo que tenemos a nuestro alrededor, y empezamos siempre otorgándole a los dioses esas razones de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y ese pensamiento, al igual que con el otro ejemplo, es el mismo que tenían estas personas que vivían en este tiempo. La muerte siempre ha sido como el misterio inexplicable de toda la humanidad. Y esta obra, que era muy conocida en la ciudad de Uruk y en toda la región, su tema central es eso, precisamente la muerte. Entonces, al hombre desde que existe le preocupa la muerte. Entonces, hemos intentado abordarla desde diferentes maneras, de diferentes ángulos, de diferentes formas de vista, pero como vamos a ver dentro de poquito, cuando nos acerquemos hacia la octava tablilla, la muerte simplemente es dejar de ser. Y esa expresión que nos vamos a encontrar ahora con la muerte de Enkidu es muy triste, y son las mismas dudas, los mismos pensamientos que tenemos nosotros en nuestra actual época. De repente nuestro Dios cristiano no se viste tanto digamos, de esas pasiones que en la antigüedad, como existía una variedad de dioses, era más fácil otorgarle a cada uno ciertas pasiones o ciertas formas de ser, pero todavía hay regiones del mundo donde siguen creyendo eso, que que todos los hechos de los seres humanos tienen una consecuencia que tiene que ver con alguna pasión de algún dios. ¿Qué piensan los demás? ¿A alguien le gustaría intervenir? Sí, Alan, adelante, con gusto. Yo pienso, fíjate que aquí hay algo que es importante ver, ¿no? Y es que los referentes que hemos hecho con relación a la muerte lo vinculamos, obviamente, cada quien dentro de su punto de vista, ¿no? Lo digo con todo respeto. Lo vincula a sus creencias, a su religiosidad, si se le puede llamar así. El caso mío, yo personalmente, Alan Ferrer, yo soy ateo, ¿ok? O sea, a mí me enseñaron desde niño que Dios era misericordioso, bueno, bla, 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 perfecto. Pero yo un día leyendo la Biblia me pongo a analizar y veo que Dios mandó un diluvio, casualmente, no el de Gilgamesh, el siguiente, ¿no? Porque el de Gilgamesh, de eso no lo menciona la Biblia. Y veo que Dios manda un diluvio y que Abraham salvó unos animales y tal. Pero cuando a mí, más allá de la desobediencia y todo, y del pecado y de todo, yo decía, bueno, pero es que este Dios, si tan misericordioso fuese, pudo mandar una lluvia o unos rayos de sol que le hicieran cambiar el pensamiento de la persona, porque tenía el poder de hacerlo. Sin embargo, él destruyó su creación. Entonces, eso me hizo pensar a mí de que Dios realmente no es ese misericordioso ni tal, como me lo enseñaron a mí. Estoy hablando de mi persona. No quiero tampoco generalizar esto a punto de que se vaya a ver como una manera de predicar mi ateísmo, ¿no? Que no es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Vemos la muerte como el castigo que Dios me manda. Vemos las dificultades como las pruebas que Dios nos da. Yo le decía en días pasados a una amiga mía, yo nunca he escuchado decirle a nadie, oye, ya Dios me graduó. Ahora estoy pleno, desarrollado, ya no tengo nada, ya voy para adelante, ya me gradué, Dios me graduó, no. Dios toda la vida te pone a prueba. Llegas a 90, 100 años y mueres con las pruebas de Dios. No, nunca he escuchado a alguien que se haya graduado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aprendemos a ver la muerte como parte de la vida misma, porque realmente la vida y la muerte van paralelas, o sea, ¿qué hace falta para vivir? ¿Qué hace falta para morir? Vivir. ¿Qué hace falta para vivir bien?
entender que en algún momento dejarás de vivir así, o sea, es algo muy claro. Yo lo digo de esta manera y cualquiera que me oye pensaría que es que yo nunca he tenido alguna dolencia de esa naturaleza o una pérdida humana. No, sí las he tenido y creo que he tenido hasta la más difícil, la de un hijo, ¿ok? Pero entonces, o quizás ha de ser la manera como la he enfrentado, que para mí en verdad ya es, ya la veo como algo muy común y que tengo que entender que el proceso como tal me lleva a un golpe duro, pero después me tengo que levantar y aquí estoy. Y en el momento uno se desmorona y todo lo demás, pero precisamente eso es parte de la vida, ¿no? Las 3 E, error, ensayo y excelencia. O sea, dentro del error está hasta la misma muerte. El ensayo es la persistencia y la consistencia. Y la excelencia es esa manera hacia donde yo quiero ir plenamente dentro de esta vida. No sé si me hago entender con lo que... En lo que usted nos está diciendo, yo puedo ver la misma preocupación que se cuenta en esta historia, en la epopeya de Gilgamesh. Son conceptos muy antiguos. Mm, Totalmente. desde que tenemos conciencia son los que nos preocupan. Y pensar que la primera obra escrita que sale a la luz, su tema principal es ese, la muerte, el morir, que es un asunto que nos compete a todos los seres humanos. Lo siento mucho por lo que nos contó de su hijo. El ateísmo sí Gracias. forma parte de ese abanico total de creencias o de no creencias, como lo Total, quieran ver. claro. Usted dijo algo muy importante: cada ser humano contiene en su cabeza diferentes filtros, diferentes formas de interpretar y ver la vida que lo hacen percibir las cosas de una u otra forma. Eso no hay ni un problema, somos seres humanos y si nos vemos distintos por fuera, debemos pensar distinto también por dentro. Y no hay ningún problema y Lo podemos más, seguir lo compaginando más con eso. importante, amigo, lo más importante es que yo siempre, desde que yo me descubrí poeta, o terminé creyendo, me lo dijeron tantas veces que terminé creyendo que soy poeta, es que yo defino la vida como un heterogéneo mosaico humano. O sea, la heterogeneidad en pleno y ese mosaico donde las piezas, unas grandes, unas pequeñitas, unas chiquitas, unas más grandes. O sea, y sin embargo, cuando uno ve un mosaico, uno no se fija en una pieza como tal, sino que uno está viendo un mosaico y le parece majestuoso y bello. Esa es la vida, ¿no? O sea, y ahí está el que cree, el que no cree, el ateo, el que sufre, el que ríe, el que llora, el que gime, el que no gime, el que ama demasiado, el que odia. O sea, eso es la vida, un heterogéneo mosaico humano. Así mismo, es compuesto de tantas cosas. ¿A alguien más le gustaría decir sus ideas sobre por qué le damos nuestras razones de las cosas que nos ocurren en nuestra vida a los dioses? Por supuesto, en realidad es que desde los inicios, pues como que a la gente no se le ocurría pensar en que existiera un Dios tan poderoso como quien dice que moviera todos los hilos, porque ocurría tanto, era como venía, cómo llegaba el sol, cómo llegaba la noche, entonces no se imaginaban que hubiera un solo Dios como se supone que la mayoría lo cree ahora, que se le da a un solo Dios, el que hace todo, el omnipotente. Entonces antes era como si no podía ser posible, porque creo que le tenían incluso miedo a un solo Dios, y pensando que habían tantos, yo lo veo así, como que ellos, como quien moviera los diferentes hilos, ¿no? Ellos preferían pensar que había muchos, el que movía el hilo para el telón para el sol, el telón para la luna, el telón para las flores, el telón para el agua, algo así es como lo tengo en mi cabeza. Y entonces se prefiere como pensar eso para pensar que son ellos los responsables de, incluso le atribuimos nuestras culpas, ¿no? Lo que hacemos, lo que no hacemos, es como atribuírselo a un Dios. Incluso a veces nuestras propias responsabilidades de lo bueno o de lo malo que hacemos. Así mismo es. Zoraida creo que iba a hablar también, creo. Adelante. Primero, quería agradecer. Esto es una de las cosas hermosas de la sociabilización. El primer ente de sociabilización que tenemos los seres humanos es nuestro hogar, la familia, ¿no? Ahí aprendemos a la convivencia de uno con otro. Y el segundo es la sociedad. Hago esto como inicio para hablar sobre el tema, porque qué enriquecedor es escuchar a tantas personas
y darnos cuenta que nuestra única forma de pensar no es la única que existe. Y cuando vivimos encerrados en un círculo o una zona de confort y no socializamos con los demás, no nos damos cuenta de diferentes formas de pensar. Desde que yo soy budista, yo hice todos mis cursos, escoge, y cuando le dije a mi mamá que iba a ser budista, bueno, mi mamá es fiel creyente de la Iglesia Católica, y eso fue un tema, ¿no? Pero ¿por qué digo ese tema? Porque cuando aprendes a ver la vida desde otro punto de vista, y eso es lo que aprendió en el budismo, que la muerte es otra etapa más de nuestra vida. Lo que pasa es cuando vivimos encerrados en esa forma de que no quiero escuchar lo que dice Edwin, no quiero escuchar lo que dice Ana, o no quiero escuchar no me gusta lo que dicen los demás, creo solamente en lo que yo pienso. Y en esos tiempos, como no había recursos, eran lo único que ellos conocían, me imagino que le llevaban toda la muerte y toda la responsabilidad a un ente superior, ¿ves? Con el tiempo nos hemos dado cuenta que, bueno, yo no tengo la verdad absoluta, pero desde mi punto de vista, eso no es así. La muerte es una etapa más. Que pensemos cómo va a morir, a mí no me gusta. A mí me gustaría que si me va a morir un solo plomazo, nada de agonizar, porque siempre está la parte humana, nada es como cuando quieres darle un beso a alguien, lo imaginas, ¿ve? Antes de darlo, lo imaginas y lo saboreas, hasta lo disfrutas y lo sueñas, pero la muerte es igual. Cuando llega ese momento que tuve ese accidente que yo no sabía cuándo iba a parar de dar vuelta ese autobús, ese expreso, yo me sentía como una tómbola de lotería. Y en ese momento tú vienes y oras a todo lo que tú creas porque tú quieres salvarte, ¿verdad? Me imagino yo, Edwin, que lo viviste estando en ese punto tan delgado de la vida y la muerte, pensaste muchas cosas y oraste muchas cosas porque uno al final no quiere morir. Pero bueno, el tema es que los seres humanos, por alguna razón, o desconocimiento o debilidad, o apego a lo físico, o apego a la irresponsabilidad, porque si yo digo, bueno, ya yo he hecho todo lo que yo no tengo hijos, yo tengo un seguro de vida, y yo le digo a mi mamá, el día que me muera, mira, crémame y bótame, porque ya ahí no hay nada, y ella se pone brava, porque ella dice que después de muerta ya yo no opino. Y bueno, ese es un punto a su favor, porque ya después de muerta no puedo opinar a dónde voy. Pero la muerte, yo le digo, bueno, por lo menos vas a tener para llorarme, pero para disfrutar también. ¿A dónde voy entre el chiste y lo serio? Es que tenemos que prepararnos y empezar a ver la muerte como un paso más, porque el hilo de la muerte y la vida es tan delgado como el amor y el odio. Entonces, ya ese amor romántico, para terminar, ese amor romántico como vemos la vida de que, ay, sí, que todos vamos a morir, así como esa felicidad que nos han pintado, ¿no? Y vemos luego lo injusto que es que hay personas que han muerto de manera, como explicó Alan, trágico. Entonces, no, viene esa incongruencia de lo que yo creo y de lo que yo no creo, y al final la muerte es igual para todos, o sea, mueras como sea, va a ser igual, y hasta ahí llegó el chiste. Entonces, realmente hay que apegarnos un poquito, y por eso te decía, hice el preámbulo de lo enriquecedor que es compartir entre varias personas, porque vemos otro punto de vista y no andamos por ahí todo como ciegos, y nos acostamos, aunque sea es bueno cuestionarnos. Cuando yo doy mis talleres, yo le digo a la gente, pregúntense, no pueden ir como Simón dice, Simon say, y brinca y todo el mundo brinca, hay que hacernos preguntas. Y para cerrar es eso, pues la muerte no representa a otra persona más que a mí mismo. Eso es lo que por lo menos me gusta del budismo, que la muerte es parte de la vida, y que pues algunas personas terminan antes porque su tiempo terminó, su ciclo terminó, y empezará otro y así. Bueno, así mismo es, Zoraida, muchísimas gracias. A mí me gusta escuchar todas las visiones, todas las formas de ver el mundo, porque cuando uno trata de entender a otra persona cómo piensa sobre el mundo, eso te ahorra bastante tiempo a ti de vivir precisamente por esas cosas. Entonces, esta forma de ver el mundo en donde las cosas que ocurren en nuestra realidad tienen que ver por la ira de un Dios o porque alguien rechazó un Dios,
Yo siento que esto limita bastante al ser humano, porque, por ejemplo, si yo viviera en Uruk en ese tiempo y hay sequía, no hay, los animales empiezan a morirse por el hambre y estas cosas, al pensar que fue porque Gilgamesh rechazó a la diosa de la fertilidad y no quiso ser su marido, eso te deja allí, no hay más nada que hacer porque ya la diosa está brava. Pero nadie pensaría, oye, voy a buscar un tanque de agua al Éufrates o hacer un canal de agua para buscar una solución práctica al problema que tenemos enfrente. O sea, ese es lo único que yo resalto de esta forma de ver el mundo. Señora Analida, cuando a usted le ocurre algo, ¿usted otorga eso a otro ser o algo de su realidad o se enfoca más bien en resolver el asunto y echar para adelante? ¿Qué hace usted? Bueno, esto de la muerte es bien interesante y escuché todas las opiniones y, bueno, me encantó escuchar a todos los compañeros del grupo. Ya yo les he dicho antes que para mí morir es cambiar de vestuario. Cuando algo no me resulta como yo quisiera, no precisamente pienso en que es responsabilidad de alguna divinidad o algo así, simplemente de pronto no debía hacerlo, no era mi momento, no lo hice correctamente, pero no precisamente pienso en que Dios asuma la responsabilidad de todo lo que yo hago. Ahora, hay una palabra que me viene a la mente que escucho por ahí a cada rato, que el karma se te regresa, que porque hiciste tal cosa y vas a pagarlo, así sea algo mínimo. Lo leo mucho en las redes, que el karma, bueno, de cada situación, ¿no? Hicieron tal cosa, que esperen el karma. Pero hay un temor en esto de morir increíble. Yo creo que, bueno, yo no sé. Yo le voy a contar algo muy personal. Yo tengo una situación. Posición poética que se utiliza para expresar un dolor, expresar un sentimiento, una pérdida de alguien que se ha ido o que ha muerto. Las elegías se vienen utilizando, en nuestra época se usaban mucho, la generación del 27 escribía muchas elegías, pero imagínense ustedes que la obra poética más antigua contiene dentro de ella una elegía. Esta lamentación que hace Gilgamesh sobre la muerte de Enkidu, y en esta elegía viene Gilgamesh y al final dice que rasga su ropa. Las personas que leen los textos sagrados antiguos podrán estar familiarizadas con esta idea de rasgar la ropa, que cuando yo la leí, yo dije, wow, esto trasciende no solamente los escritos judaicos que tienen más o menos unos 3.000, 3.500 años de antigüedad, esto viene de mucho antes. Dice que Gilgamesh se quitó los adornos, como él era rey, utilizaba corona, adornos y demás cosas, que se quitó sus adornos y rasgó su ropa al final de esta elegía. Entonces, esta tradición es mucho más antigua de lo que nosotros tenemos conocimiento, es la forma como la gente expresa el dolor. Entonces, todos tenemos formas diferentes de manifestar y de expresar ese dolor, que en la antigüedad, como vemos, era muy gráfico, era literalmente romper la ropa, el vestido de uno. Y esas manifestaciones de dolor son muy humanas, por más que nosotros tengamos muy dentro de nuestro pensamiento la idea de la muerte como algo normal, como un paso, claro, como un cambio, como dice Analida, de todas las formas que hemos explicado la muerte, el dolor sigue siendo algo humano. El dolor se despierta de una vez al momento de que ocurre. Quizá después con la aceptación y con las otras etapas del duelo logremos superar ese dolor. Pero a pesar de todas las ideas, de todas las enseñanzas bíblicas, de cualquier religión, de cualquier lado, cuando te ocurre a ti que pierdes un ser querido, ninguna palabra es suficiente, ninguna promesa basta, ningún bálsamo sirve para la herida. El dolor es muy humano cuando perdemos a alguien que queremos. Esto me deja mucho que pensar porque Gilgamesh, a pesar de conocer el panteón de los dioses y todo lo demás, de toda
ser alguien importante en este mundo, expresa su dolor porque muere su amigo. Entonces, este acercamiento directo con la muerte, a partir de esta tablilla número 8, es lo que viene que mencionaba Alan, en donde Gilgamesh busca la inmortalidad. Entonces, al tener ese primer contacto con la muerte, viene Gilgamesh y se plantea la idea de por qué morimos, por qué ocurren estas cosas. Entonces, a manera muy personal, en el año 2016, digamos que hasta ese año no había fallecido nadie de mi grupo familiar directo, por así decirlo. Una de mis sobrinas fallece debido a una enfermedad muy extraña y es la primera vez que yo tengo, digamos, ese contacto directo con la muerte. Y es verdad, cuando ocurre la primera vez uno se replantea bastante sus ideas y sus conceptos sobre la muerte. Y me sentí, cuando leí a Gilgamesh lamentándose por su amigo, yo dije, wow, yo también, en su momento, yo también expresé, es un dolor que es automático, que no se puede evitar y que no se consuela de allá para allá. Entonces, el ser humano tiene un cuerpo emocional que está constituido por sus propias leyes y por sus propias formas de ser. Y quizás no estamos tan anuentes de nuestras emociones, pero las emociones sí se expresan en nuestras vidas y reaccionan de manera automática a las cosas en nuestro entorno. ¿Cómo creen ustedes o qué podemos nosotros hacer para manejar un poco ese dolor que es tan automático en nosotros? Los que son poetas y escriben, ustedes saben que la poesía se siente como una corriente que atraviesa a la persona, y los ojos del poeta son, el poeta ve la realidad, pero la desmenuza, ve a través de ella, ve a todo lo que ocurre a su alrededor, e inclusive crea otras realidades. Entonces, el poeta trasciende esta manera de ver el mundo. Por eso dicen que el ser poeta es una forma de ser y de estar en el mundo. No es solamente escribir poesía, es una forma de percibir nuestra realidad y a partir de ella hacer algo con eso que nosotros sentimos. ¿Qué podemos hacer para manejar el dolor? Aló. Adelante, América. Bueno, yo por experiencias, hoy día para manejar el dolor escribo poesía. Muy bien. Cuando mi mamá falleció fue el golpe más duro para mí. Yo tuve prácticamente una semana en cama, no me podía ni parar, pero era del dolor, el dolor de este sufrimiento. Y ya una tía me dice, pero levántate, si tú no has sido mal hijo. Y se me ocurre y me levanto y lo primero que hago es un poema que por ahí lo publiqué en mi primer libro, que le hago una elegía a mi mamá. Entonces, yo creo que a partir de ahí, yo creo que ya fue el dolor más grande que empecé yo a superarlo cuando fueron pasando los años. Se nos murió una sobrina justo 2 días antes de cumplir 15 años en un accidente de tránsito. Era hija de mi esposa y la mía, y eso para mi esposa fue un sufrimiento. Y volví, me senté y le hice un poema, le hice una elegía que fue muy bonita. Y en eso me he pasado a lo largo de los años con seres queridos. Yo tuve también una abuela muy querida que se portó muy bien conmigo. Y cuando ella murió no tenía idea cuando tuve esa noticia. Y también le escribí una elegía. Entonces, mi dolor ha sido eso. Hace como 3 meses a una amiga se le murió su segundo. Ella tenía 2 hijos. Sus 2 hijos menores de 20 y tantos años se le mueren. Los 2 únicos hijos. Esa madre estaba devastada. Y lo único que se me ocurrió fue escribirle un poema. He escrito este poema, quizás después cuando tengan en el grupo se los comparto para que lo puedan apreciar. Y solo el de la abuela le voy a decir unas líneas. Yo escribí: cruzaste la morada de los muertos. Mi corazón quedó pequeño, chiquitito, doliéndome la sístole de los huesos. Y eso ha sido la forma que yo he buscado para desahogar mi dolor. Llevarlo a la poesía, escribir y expresar eso, como que queda ahí el homenaje, ¿no?, a ese ser que he tenido que despedir. Gracias, Melitón. Usted dijo que usa la poesía como un recurso para manejar y para
no para tapar el dolor, sino para manejarlo, ¿no? Para que sea administrable dentro de lo que podemos y seguir viviendo. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión? Yo quería decir que algo cortito. Nos enseñan, para poder manejar ese dolor, grupo, es que nos enseñan siempre como que el dolor es malo, que el dolor es malo, que entonces no nos educan, no es que tenemos que graduarnos del conocimiento del dolor, pero empezar a ver el dolor así como la alegría también creo que es más fácil. Por eso digo esto, porque en los talleres, bueno, lo que no saben, yo hago talleres de escritura terapéutica grupal y también cuando atiendo, y la gente le es difícil porque a veces hay personas que no saben escribir, qué quieren poner en el papel, pero una vez arranca, cuando empezamos el acompañamiento, ellos empiezan a fluir y empiezan a fluir, y es un proceso un poquito más lento, pero curativo. La escritura definitivamente, como lo dijo Melitón, y lo han mencionado aquí, es curativa, y por lo menos en mi caso escribo a veces cuentos, a veces poemas, lo que me fluye en el momento, pero sí me ayuda a desahogar ese dolor, porque del dolor nadie está escapado de él, ¿no? Es algo tan natural, pero eso pues es mucho más fácil para mí hacerlo de esa manera. Gracias, Soraya. Usted dijo algo muy importante, que es el rechazo que tenemos hacia las cosas que nos provocan dolor, que eso tiene mucho que ver con la psicología, sobre todo, por ejemplo, la psicología junguiana, que él dice precisamente eso, que tendemos a echar en un lado de nuestra conciencia todas esas cosas malas que creemos que son malas, pero que sin embargo nos componen como seres humanos. Pues, al aceptar y al integrar ese dolor con nosotros o con lo bueno que nosotros tenemos, al hacer una sola cosa nos estamos integrando e individualizando. Señora Analida y luego Alan, adelante. Bueno, aparte de escribir, a mí me ha resultado compartir, porque cuando perdemos un familiar, por lo general, varios familiares que no siempre nos frecuentan, se nos acercan y a veces hasta se quedan un tiempo cerca, y resulta grato compartir memorias que hemos compartido con la persona que falleció. Eso resulta muy grato, intercambiar. A veces no sabemos de algo, de alguna experiencia, alguna cosa, y la otra persona nos cuenta, y es un momento grato a pesar de todo, porque siempre, aunque pasen tiempo, siempre el dolor va a estar allí, pero aprendemos a controlarlo, a aceptarlo. Aprendemos a aceptarlo, pero siempre está como esa pérdida allí, ¿no? Porque esa es nuestra parte humana que nos lleva a pegarnos a las cosas, a las personas. Así que es así, desde mi punto de vista, pues mi experiencia. Mire lo valioso de su aportación, que usted dice que hay que contarlo, hay que decirlo. Cuando uno verbaliza el dolor pierde el poder. Y no es solamente una frase bonita, tiene mucho que ver con la psicología. Cuando Sigmund Freud estaba estudiando lo que llamaban en ese tiempo a las pacientes histéricas, que eran mujeres que expresaban cierto comportamiento extraño, que en ese tiempo la ciencia no daba con una explicación. Él empezó a estudiar a estas mujeres, y él se dio cuenta que en la terapia, cuando él le hacía preguntas y ellas respondían sobre el proceso traumático que les ocurrió en su vida o en su pasado, él se daba cuenta que el paciente entraba en una clara mejoría de una vez. Entonces, a partir de allí nace la psicoterapia, en donde que el paciente cuente lo que le ocurrió o la parte de su historia, sus sentimientos, es la parte central de la psicoterapia. Entonces, cuando uno cuenta y uno verbaliza el dolor, pierde su poder y pierde como el control que tenía sobre nosotros. Alan, adelante. Bueno, fíjate que esto me hace recordar mucho una obra de teatro que yo escribí hace algunos años, en el 2002, casualmente. Y yo, después de leer las obras de Casona, escritor que me fascina, que ahí había muchas cosas, ¿no? Brevemente les comento, había muchas particularidades en la obra de Casona, y es que la obra terminaba y algunas cosas yo decía, bueno, pero ¿qué pasó con la cortina? ¿Qué pasó con el ilusionista?
oye, pero Angélica no parió y la obra terminó y ella no parió. Y entonces yo decía, aquí pasó algo. Y me di la tarea de agarrar todos estos detalles de Alejandro Casona, de sus obras, y unirlos en una sola obra, una obra mía. Y la titulé Si Casona viviera. ¿Ok? O sea, donde, bueno, ¿qué pasaría si Casona viviera? Porque todos los personajes querían terminar sus cosas, o sea, todos querían concluir lo que en cada obra no concluyeron. Y entonces a mí se me ocurre hacerlos concluir, pero darlos a conocerse entre ellos porque, bueno, a todas estas, en esta obra, quienes tenían un sistema ponderante, digamos, un rigor ponderante, eran la muerte y el diablo. Porque Casona había escrito en una oportunidad, otra vez el diablo, y en varias de sus obras tenía el caballero de negro, que era la representación del demonio. Y la peregrina, que era la muerte. Entonces hay un diálogo de la peregrina con el diablo, donde el diablo le pregunta a ella, le dice tantas cosas, y para ser breve ella dice, yo no he de decirle al mundo en la brevedad quién soy, porque no soy ni seré nunca una respuesta inmediata, menos cuando el dolor sea mi antesala. Pero yo solo quiero decir que es sencillo comprender el lazo conyugal que une a la vida y a la muerte. Entonces ella termina diciendo, mi respuesta siempre la dará el tiempo, porque los años se dieron cuenta de aquellas cosas que los días nunca supieron. Entonces, para quienes tenemos la posibilidad de ver la muerte y de poderla manifestar y del dolor y mitigar todas estas cosas a través de la literatura, qué bueno, pero para quienes no, o sea, quienes no tienen este don y todo, ahí es donde vamos. Por eso es que yo digo que entonces a ellos les corresponde el factor tiempo, entender que los años se dieron cuenta de aquellas cosas que los días nunca supieron. Yo se los digo ¿por qué? Porque por vida propia es mi experiencia. Yo los primeros días, los primeros años de la muerte de mi hija, para mí, eso fue algo que, se los digo con toda honestidad, a mí me llevó eso a la indigencia. Yo prácticamente pasé a ser un indigente después de tener toda una vida formada y todo, pero esos días no me dejaban esto, no me dejaban definir la muerte, no me dejaban definir el dolor, o sea, lo que me estaban era consumiéndome en ello. Y fueron los años, ojo, no quiero decir con esto que lo superé, porque de verdad que esto no se supera. Uno aprende, o quizás ni siquiera aprende, uno acepta que tiene que vivir con esto. Ay, esto es porque uno dice acepta, pero después dice, no, es que yo no lo acepto. Uno aprende, no, pero es que yo no he aprendido, porque si hubiese aprendido, hoy por hoy no la llorara. Y todas estas cosas, ¿no? A la final uno asume la vida en medio de esta situación, y es por eso que yo digo que para quienes no tienen este don, modestamente, el que tenemos algunos de escribirlo, como el amigo Melito, que muy lindas esas líneas que donde él habla, un poco parecida a la poesía beckeriana, quienes no tienen esto, no les queda más que recurrir al factor tiempo y entender, como lo dice en mi obra de teatro, como lo dice la muerte, porque los años se dieron cuenta de aquellas cosas que los días nunca supieron. A veces la muerte es cuestión de día, pero llegará el tiempo a pasar a ser años. Wow, muchísimas gracias, Alan. ¿Alguien más le gustaría hacer su intervención sobre este tema? Yo. Adelante, Silka. Gracias. Sí. Escuchando al señor Melitón y me hice la misma pregunta, yo dije, wow, no he vivido muertes, pero no son tan cercanas. Y pienso que algunas cosas hay que como que vivirlas para saber cómo uno va a reaccionar o qué uno va a hacer en el momento. Si eso llegase a pasar, yo no te puedo decir, yo puedo hacer esto para desviarlo, puedo hacer lo otro, porque no he vivido el momento. Y digo al señor Melitón porque él en su primera experiencia, que fue su mamá, él de repente no pensó en letras. O sea, le pasa a uno, en el momento uno no sabe cómo desviar ese dolor o cómo fugarse de ese dolor en nada. O sea, yo no sabría qué hacer. Tendría como que vivirlo para saber. Y a partir de allí, entonces, las otras situaciones que se vayan presentando, ya desde la primera experiencia saber cómo manejarlas. Pero definitivamente hay algunas cosas que se logran aprender desde la vivencia. Eso sí me tengo por seguro.
Excelente, muchas gracias. Así mismo es que uno siempre dice, a veces cuando las personas están pasando por situaciones, quizás no muerte, pero también bastante graves, uno a veces para consolar uno dice, te entiendo. Y la persona que está siendo consolada se siente como mal, porque dice, ¿cómo me vas a entender si tú no estás viviendo esto? Entonces la experiencia nos hace captar el dolor desde diferente ángulo y nos da una perspectiva distinta. ¿A alguien más le gustaría dar sus ideas? Bueno, más que hablar de en sí de experiencia del dolor, ahorita me parece una oportunidad excelente para, bueno, de mi parte quiero agradecerle a todos los que lo han hecho, porque así como dice Silka ahorita, escuchar las experiencias de cada uno de los que están ahí es enriquecedora, igual de alguna forma u otra también nos lleva a la reflexión, porque igual cada uno expresado y no, es bien sabido que todos somos diferentes, tenemos pensamientos diferentes, pero en un momento dado cuando uno se encuentra en esa situación, el haber escuchado cada uno de las experiencias, porque en la otra ocasión fue Analida que mencionó también sobre el tema, ahora a Melitón, a Alan, todos tienen una experiencia diferente que es muy enriquecedora personalmente y también en el trabajo que estamos tratando de hacer, pues en la parte de la poesía, porque a veces esas emociones nos quedamos en el nosotros y hay muchas situaciones que tenemos siempre que también cuando escribimos pensar en esa otra persona, que a veces nos cuesta escribirla. Cuando estuvimos en un taller, recuerdo, y estoy feliz de ver a Melitón aquí esta noche, recuerdo cuando en el taller mencionaban pues que sí, que era difícil escribir de la otra persona y a mí me cuesta escribirlo y escucharlos a ustedes ahorita me hace, como que me despierta muchas cosas y eso tiene un valor incalculable. Gracias, Blanca. Zoraida, ¿qué le gustaría decir? Ya estamos prontos a cerrar. Sí, yo iba a decir una cosa que pareciera algo loco. Hace tiempo hace muchos años yo me dedicaba a cuidar enfermos encamados en el oncológico. Tomé un curso y bueno, me dedicaba a atender a adultos mayores y eso. Cuando hablas de la muerte, yo no sé si es por eso que de repente veo la muerte de otra forma, la puedes hasta sentir, aunque no sea para ti. Y yo sé que aquí muchos han tenido esa experiencia. Yo he tenido experiencia de que ha habido personas que han fallecido y fumaban por lo menos. Y cuando voy a lugares donde frecuentaba a esa persona, puedo percibir y sentir el olor a cigarrillo. Hace muchos años, mira que lo digo y me despeluco, porque hace muchos años un tío que yo quería mucho y también peleaba mucho, porque yo podía tener como unos 11 años, y él falleció en un accidente en la ACP. Y yo, parece una cosa extraña, yo estaba así de repente y sentí el olor del perfume que él utilizaba. Y aprendía desde ese entonces, cuando ya mi papá, que estaba vivo en ese momento, mi papá, y me fue a dar la noticia, yo sabía que me iba a hablar de él. No sé por qué, y cosas como esas, cuando aprendes a ver la vida, mire, yo le digo una cosa de verdad, hay que aprender a sentir la vida. No nos preocupamos cuánto tiempo vamos a estar aquí, sino sentirla. Y esa es la importancia del aquí, del ahora, el estar presente. Y creo que la pandemia nos está tratando de decir algo. Para mí, para muchas personas la pandemia ha sido no puedo decir esa palabra, ha sido un problema, pero ha sido una gran enseñanza de intentar recuperar lo que no estamos valorando, ¿no? Como decía el aforismo inicial, ese miedo a perder lo que en vida no sabemos recuperar. Y quiero cerrar con esto de que pues me voy llena, me voy complacida de esta noche, porque mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Y pues me llevo cada uno de ustedes material para escribir y para expresar, como dice Blanca, desde el otro también. Dejar de ver ese mundo nada más desde nosotros y empezar a ver el mundo desde nosotros unidos, ¿no? Nada más no del mío. Así Y eso, me he conmovido un poquito con el tema. No tengo ningún fallecido cerca. Bueno, mi papá murió hace muchos años,
Sin embargo, lo asumí de una manera, no sé si es por mi forma de pensar, pero quería compartir eso, que a veces la muerte la podemos percibir, pero es cuando empezamos a ver la muerte como un paso más, como decía Alan, ¿no? Y eso, no quiero asustarlo, pero es así. Muy bien, para cerrar esta reunión, creo que por ser la primera elegía de toda la historia humana, creo que merece la pena que la leamos. Y aquí vamos a descubrir qué es la muerte para el hombre antiguo. Está en la columna número 2 de la tablilla número 8, si desean estudiarla un poco más adelante. Dice así: escuchadme, oh ancianos, escuchadme. Lloro a mi amigo Enkidu, como una plañidera en el entierro. Una plañidera es lo que en nuestro momento contemporáneo se puede entender como una lloradora. En ese tiempo también existían. Eran mujeres que se encargaban de llorar en los entierros. Fíjese lo curioso que es esto. Va, sigue acá. Jamás volveré a empuñar el hacha que llevo a mi costado. Ha desaparecido el puñal de mi cintura. Mis lujosos vestidos no me causan ningún placer. El dolor me abruma. Estoy sumido en aflicción. Oh Enkidu, mi amigo, mi querido amigo. Hemos andado juntos por montes y por valles. Hemos vencido y dado muerte al toro celeste. Hemos matado a un baba que vivía en el bosque de los cedros. Y ahora, ¿qué sueño te ha invadido? Tienes el rostro inmóvil y no me oyes. Pero Enkidu no abre los ojos. Gilgamesh le pone la mano sobre el pecho. El corazón ya no late. Abraza a su amigo como a una novia. Ruge de dolor como un león, como una leona a quien se ha quitado su cachorro. Vierte lágrimas, rasga sus vestidos y se despoja de sus adornos. Tal cual estos hombres lo veían, la muerte es eso: un corazón que no late, unos ojos que no tienen brillo, un cuerpo que no se mueve, alguien que ya no está. Con este pensamiento yo cierro esta noche. Doy gracias a todos ustedes por estar acá. La próxima semana terminamos las últimas 4 tablillas, damos las opiniones finales, completamos nuestro estudio de la epopeya de Gilgamesh. Siempre que tengan preguntas, con mucho gusto las pueden mandar al WhatsApp. No sé si alguien más tiene algo que decir. De mi parte sería todo y les daría las buenas noches, ¿no? Buenas noches. Buenas noches a todos, muchísimas Buenas gracias. noches, un gusto. Nos vemos el próximo miércoles entonces. Vale, buenas noches. Recuerden que usamos el mismo ID y la misma contraseña para el próximo miércoles, así que ya tienen aquí el enlace. Sí. ¿Tu WhatsApp cuál es? Yo le voy a escribir porque es 6304, pero yo se lo mando, no se preocupe, se lo mando al WhatsApp. Así que pasen linda noche. Blanca, sí, Vale, buenas noches para todos. Chao, Les igual. quiere.